facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Muy buenas tardes a Puerto Crítico, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Red Global y en este programa en Red Translocal, en ánimo translocal, ya que le habla Juan Carlos Rivera Ramos desde San Juan, Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Pues muy bien y muy contento por el invitado que tenemos hoy aquí, que aparte de todo el respeto que le tenemos como profesional, es un gran amigo. Y así es, tenemos con nosotros a una persona que ha sido profesor en las facultades de arquitectura, el Departamento de Ciencias Naturales y en la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. También se ha desempeñado como consultor en urbanismo y planificación y fue presidente del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. En el presente, nuestro invitado de hoy es el vicepresidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Con nosotros está Pedro Cardona Roig. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes. Súper contento de estar aquí y compartir con Miguel y contigo. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de políticas del territorio, planificación y desarrollos posibles. Ese titulazo. A ver cómo lo vamos desarrollando. Pedro, tal vez deberíamos comenzar con, digamos, el contexto en el que estamos viviendo, digamos, en estos últimos años, que se ha sentido más, pero en las últimas décadas. De alguna manera, vivimos en unos tiempos de reestructuración financiera y podemos decir que hay una cierta o profunda desaceleración económica y que eso, pues, obviamente tiene sus resultados sobre el territorio en términos de construcción y otras dinámicas que son muy concretas y muy abstractas también en la vida de las personas. ¿Cómo este contexto de alguna manera afecta o abre posibilidades a la Junta a pensar en otros tipos de desarrollos que no sean solamente desarrollos que se concentren en las lógicas, digamos, tradicionales de el crecimiento en la construcción, el crecimiento desde una lógica meramente de mercado en este sentido? Tal vez empecemos por ahí y de ahí seguimos la conversación. Mira, yo creo que la pregunta que planteas o el tema que traes a colación es un tema complejo, ¿verdad? Un tema que tiene muchas áreas que hay que atender y tengo que, pues, contestar primeramente desde el punto de vista de la responsabilidad asumida al entrar a trabajar en la Junta de Planificación. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que es sumamente necesario que una entidad como la Junta de Planificación sea muy cuidadoso en lo que presenta de sus datos económicos, la frecuencia con la que los presenta y el rigor con el que prepara esos datos económicos. Yo creo que no es noticia, ¿verdad?, que en el pasado no necesariamente nosotros podemos sentirnos confiados en que se ha sido particularmente riguroso con los datos económicos. Y eso nos lleva a estar haciendo unas proyecciones y establecer unas expectativas y asumir unas deudas que luego no podemos enfrentar. Y para nosotros era fundamental que nosotros
fuéramos claros y presentáramos los datos económicos que son, para entonces poder tomar las medidas necesarias para reconociendo esa realidad económica. Y así lo hemos hecho. Pero también nos dimos cuenta que preparar unas proyecciones económicas anuales o unos informes económicos anuales no es suficiente. Y que nosotros tenemos que estar preparando unos datos económicos trimestrales, porque así uno tiene un pulso más claro de cómo es que se va moviendo la cosa. La economía de Puerto Rico hoy día no es nada nuevo, ¿verdad? Que estamos viviendo unos tiempos, por decirlo de una manera así como políticamente correcta, muy complejos y de muchos retos. Y eso requiere claridad, precisión y seriedad en los datos económicos. Eso también pues nos ha llevado a hacer una reflexión en cuanto a cosas como, ¿sabes?, el territorio, particularmente ahora que estamos trabajando en el plan de uso de terreno. Cómo nosotros hemos ocupado este territorio, qué oportunidades existen, cómo nosotros podemos dirigir lo que es la política pública a un mejor uso de unas inversiones que ya están ahí. Tú sabes, inversiones de infraestructura, tubería de agua, de alcantarillado, pero también tubería que se utilizó en un momento para X o Y infraestructura y que ha quedado en abandono, y cómo se pueden reusar para no estar abriendo nuevas zanjas para trazar nuevos trayectos de tubería, sino cómo podemos reutilizar esas cosas, porque los recursos hoy día sí se reconocen como recursos que tienen un límite. Antes yo creo que todos escuchábamos aquellas frases de que no, sueña y dale, que luego aparecen los fondos. Hoy es eso, por lo menos a nosotros nadie nos ha dicho, sueña que luego buscamos los fondos. Y yo creo que eso pues nos ayuda también a pasar de aquella época en la que éramos tal vez un poco frívolos en relación al desarrollo y las proyecciones futuras, a hacer unas proyecciones más serias y más ponderadas. Para dar un ejemplo concreto, por ejemplo, nosotros hemos estado analizando unos 19 municipios y cuántas estructuras abandonadas tienen y el pietaje en esas estructuras abandonadas. Y nosotros hemos encontrado alrededor de 3.6 millones de metros cuadrados de estructuras que están sin uso, sin actividad en ellas, ¿no? De otra parte, nosotros hemos estado haciendo en todo Puerto Rico un análisis de lo que son suelos vacantes en suelo urbano. Esas parcelas que, estando en un área urbana, céntrica, etcétera, no tienen edificación. Tal vez la tuvieron en un momento y se demolió, pero hoy no lo tienen. Esos son los terrenos, ¿sabes? Por ejemplo, para contextualizarlo, aquí en el área metropolitana de San Juan, el terreno que queda al lado del centro judicial, que en un momento fue la autoridad de comunicaciones o la tienda Sears, para los que tenemos un poquito más de edad. Eso también incluye pues los terrenos que quedan al lado de la estación de Sagrado Corazón. Y entonces hemos estado analizando esos suelos, qué potencial tienen de cara al futuro y cuánto desarrollo pueden acomodar, porque esto es lo que nos lleva a poder hacer una reflexión sobre la ocupación de nuevos suelos para desarrollo, que pueden ser suelos agrícolas o suelos de valor natural, que amplían la huella edificada, reconociendo que pues en el censo del 2010 se vio que había habido una reducción de la población de Puerto Rico, y en la actualización que se hace en el 2013 se refleja de aquella figura de 3.7 millones de habitantes del censo de 2010, que ahora estamos en 3.6. Así que ha habido en estos 3 años, ¿verdad?, una fuga de alrededor de unas 100,000 personas.
Miguel. Sí, es interesante y refrescante, debo decir, escuchar el interés que ustedes le están poniendo pues a mejorar el tipo de estadística que se levanta sobre Puerto Rico, el tipo de información y hasta cierto punto pues renovar un poco la confianza en las premisas del análisis científico. Y claro, todo eso pues uno lo aplaude y demás. Debo decir, ¿verdad?, dado que estamos aquí en plan transparente, que respeto muchísimo a las personas que hoy están al frente de la Junta, o sea, no solo a ti como profesional, García Pelati, y otras personas que están trabajando dentro de unas líneas pues que uno piensa que son responsables. Y claro, habiendo dicho eso, pues uno no puede borrar el pasado y la Junta de Planificación, de ser un instrumento, digamos, del Ejecutivo, que tiene su origen en aquella gobernación de Tocqueville, que era un pionero de la planificación y demás, y que vio en Puerto Rico casi que también una especie de ratoncito de experimento. Y claro, de ese momento glorioso, experimental, como querramos verlo, la Junta va degenerando y en algún momento incluso usando premisas científicas para la época, pues se estimuló un cierto crecimiento en Puerto Rico y unas, ¿verdad?, hasta cierto punto políticas irresponsables hacia el suelo que estaban en sintonía pues con cómo pensaban, digamos, los sectores intelectuales de la disciplina en otras partes del mundo que ejercían influencia sobre Puerto Rico, particularmente Estados Unidos. Y claro, de ahí la Junta pues también la hemos identificado en décadas recientes con procesos, pues, vamos a hablar claro, de corrupción, o si no queremos ser pues tan burdos, de inversionismo político, donde a fin de cuentas la Junta parecería ser más un instrumento que legitima acciones indebidas, influencias indebidas, tráfico de influencias, y eso pues las portadas en nuestros periódicos están llenas de ese tipo de noticias. Y claro, con ustedes uno tiene una esperanza de que hay un grupo de trabajo de gente responsable, por más críticas que uno pueda lanzarle al gobierno, pues uno ve en ustedes definitivamente unos funcionarios con compromiso. Ahora, hay manera de que eso que ustedes están haciendo ahora no entre en esta fragilidad, digamos, de los procesos políticos puertorriqueños. Hay manera de que a largo plazo se logren protecciones de ese suelo, se logren reorientar políticas que por décadas hemos seguido en Puerto Rico. O sea, hay manera de que el trabajo que ustedes están haciendo de alguna forma tenga algún impacto institucional estructural, pues que resista un poco los vaivenes políticos y todas estas retóricas que después uno viene a escuchar por ahí de que hay que balancear el desarrollo económico con el interés de proteger cuerdas y demás, cuando sabemos que muchas veces ese tipo de expresión se usa para hacer justo lo contrario, para fomentar un tipo de desarrollo descentralizado, desparramado, irresponsable, sin la ciencia que supuestamente debería haber detrás de los procesos de planificación. Es un poco por ahí como te pregunto, y es lo que me interesa, un poco tratando de exprimir ese momento de ustedes en la Junta y que de ahí salga algo duradero a largo plazo. Le vamos a dar 1 minuto y medio para que piense y regresamos a Puerto Crítico en unos momentos. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Pedro Cardona Roy, vicepresidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Pedro. Mira, me parece que no tuve el minuto que me dijeron que iba a tener para pensar. Mira, yo creo que
hay varias cosas que son necesarias. Uno, todos sabemos la trayectoria y lo que ha sido la historia, particularmente la historia reciente de la Junta de Planificación y otros organismos gubernamentales. Es mi idea, y es una idea que he compartido muchas veces con el presidente García Pelati, que uno tiene que demostrar a través del ejemplo cuando tiene la oportunidad de ocupar posiciones como esta y demostrar lo que se puede hacer. Eso por un lado. Por otro lado, uno tiene que abrir todo lo más que uno pueda los accesos a la información y maximizar el alcance del mensaje, porque es a través del acceso a la información que toda la ciudadanía se hace custodio de lo que se plantea en estos organismos gubernamentales. Y sé que esto puede sonar como que simplista, naif, pero yo creo que es una de las cosas más básicas que hay que lograr. Nosotros en los primeros meses de llegar a la Junta de Planificación, una de las cosas que hicimos fue abrir las bases de datos económicas de la Junta. Y hoy día usted entra al portal de la Junta de Planificación y encuentra los informes económicos desde el año 58. Y están disponibles y son libres de costo y usted los puede bajar y usted los puede imprimir y usted puede hacer lo que quiera con ellos. Lo mismo hicimos con toda la cartografía de los planes de ordenación. Y ahora estamos en el proceso de hacer lo propio con el plan de uso de terrenos y otra serie de cosas que estamos haciendo. Mientras más gente conozca lo que hace la Junta de Planificación y lo que se plantea, pues más gente va a ayudar a defender esos asuntos que son asuntos de política pública. De otra parte, yo creo que pues todo funcionario que ocupa un puesto como este, ¿verdad?, tiene que asumir responsabilidad personal sobre sus acciones. Porque aquí nosotros tratamos temas que son muy delicados y hay unos puntos en los que se están repartiendo derechos de desarrollo y controlando otros. Y esa determinación es una determinación que hay que tomarla con la mayor seriedad del mundo y asumiendo que no como ha pasado en otros momentos, que cualquier cosa es posible y nadie se hace responsable de ella. Uno tiene que ser responsable de sus actos, particularmente en estas cosas que uno trata, ¿no? Yo eso no lo tomo a la ligera y creo que pues es una cosa que es fundamental. Ahora, en términos de también las estructuras de planificación en Puerto Rico, esas estructuras necesitan ser revisadas. Nosotros tenemos que tener unas estructuras que sean más claras y que sean más precisas, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer un plan hoy y que va a permanecer inmóvil por los próximos 20 años. Pero nosotros tenemos que decir nuestros objetivos a 20 años y expresarlos y hacerlos públicos. De otra parte, para nosotros también ha sido importante no estar preparando planes para hacer figuras y decir, bueno, hasta aquí es que llega la línea de lo que es suelo urbano. Lo importante es presentar el criterio que va detrás de la determinación de que un suelo es urbano o un suelo es rústico, o rústico especialmente protegido, y que todo el mundo conozca cuál fue el pensamiento que usamos en ese momento. Hacemos una pausa y regresamos a Puerto Crítico.
Y regresamos a Puerto Crítico con Pedro Cardona Roy. Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos, pero estamos de vuelta, Pedro. Nos estabas hablando de que estaban, obviamente hay que tener todo un proceso muy, por un lado, meticuloso, hay que ser muy responsable y hay que compartir la información y ser lo más transparente posible. Y en la pregunta de Miguel de qué, digamos, se está haciendo para poder, digamos, tener unas políticas públicas sobre el territorio que sean fuertes en el sentido de que no sean, no cualquier persona las pueda cambiar y ya. También estabas hablando de estos, digamos, estas visiones de 20 años, sin eso querer decir que están escritas en piedra, pero que definitivamente hay unos requisitos o unos criterios que son muy importantes para definir las categorías que usan para hacer las zonificaciones, entre otras cosas. Tal vez podría seguir elaborando. Mira, sí, lo que mencionaba hace un momento era que para nosotros es bien importante que la gente sepa en qué nos basamos para llegar a una determinación. Y eso pues implica que cualquier persona puede tener acceso a nuestra línea de pensamiento y debatir con nosotros en igualdad de condiciones sobre esos asuntos, los asuntos que son de mérito, ¿verdad? Para llegar a una determinación de que esta área hay que protegerla porque es un sistema natural de comprobado valor, o un área que es apta para acoger un redesarrollo. Y es importante también porque yo creo que yo creo que hemos dirigido el debate a polarizar los grupos, y el que protege el ambiente es en contra del desarrollo, el que promueve el desarrollo es un agresor del ambiente. Entonces, pues tenemos que un poco establecer cuáles son los criterios para evitar esa cuestión de bando y de qué bando tú estás, y establecer un lugar común para discusión. Y hemos estado haciendo un ejercicio bastante intenso en estos pasados meses para allanar el camino para poder tener una discusión rica en torno al plan de uso de terreno. En esa misma línea, y tal vez, digamos, estos son obviamente procesos complejos, pero una de las cosas que obviamente van a aparecer, si es que ya no han aparecido, son las exigencias de la participación, por un lado. Desde, obviamente, distintas perspectivas sobre la planificación, se habla mucho de la planificación participativa y, obviamente, diferentes grupos, movimientos sociales, comunidades, exigen mayores procesos de participación, y que estos procesos son unos procesos mucho más democráticos. Se tienden a ver los planes de uso de terreno en la mayoría de los casos como algo impuesto desde arriba, etcétera. Eso por un lado. O sea, digamos, una pregunta sería cómo responder a ese tipo de críticas. Por otro lado, y no es para tirar la toalla, sino un poco ver las complejidades de cuán posible es un énfasis, digamos, en una participación radical, en el sentido de que todo el mundo participe en un proyecto de una escala tan grande como es pues la escala de todo el territorio. El plan de uso de terreno no es un plan para la comunidad X, sino para todo Puerto Rico. Y cuán posible, o digamos cuán viable es ese tipo de, más bien, participación deliberativa en este tipo de proyectos, y cuán recomendable en el sentido de que a veces el sobreénfasis, y nuevamente esto puede resultar problemático pero para muchas personas, pero hay veces que el sobreénfasis en la deliberación
termina aguando unos proyectos que podrían tener un potencial bastante progresista, porque uno termina queriendo complacer a todo el mundo, y eso también puede resultar problemático. Por un lado aguarlo, y por otro lado que nunca se haga porque el tiempo premia. Yo sé que te he hecho dos tipos de preguntas, pero tal vez de ahí pues podemos elaborar. Mira, la participación ciudadana es algo fundamental, y la participación ciudadana implica la conversación a múltiples niveles. Y nosotros iniciamos este proceso hace varios meses con el grupo de una actividad con 60 líderes comunitarios en cantera, convocados por Enlace Latino de Cambio Climático. Y el día siguiente estuvimos con la Asociación de Constructores de Hogares. Y hemos hecho así unas 50 y pico de reuniones para ir tocando unas áreas de preocupación e interés de los grupos, pero siempre basado en una visión que habíamos ido articulando durante algún tiempo. Hay que reconocer que no existe ahora mismo en Puerto Rico gente que haya tenido la experiencia por edad de haber participado de un plan de uso de terrenos que haya llegado a su fin, ¿no? Hubo un esfuerzo en el 2006, otro en el 2009, otro en el 2012, pero esos esfuerzos no llegaron a final por diversas razones. Y esto, nuestra generación, esta es la primera aproximación que tenemos como conjunto de lograr un plan de uso de terrenos para Puerto Rico. Así que aquello que habíamos estudiado desde la academia, que habíamos trabajado cuando García Pelati y yo trabajamos en partes de la Ley de Municipios Autónomos en el año 91, pues ahora nos ha tocado hacerlo. Y entendíamos que una de las cosas era que debíamos tener una base para iniciar ese diálogo con las comunidades y darle una idea de qué es lo que nosotros entendemos que puede ser un plan de uso de terreno. Una vez eso está realizado, ya, y esto mañana es que inicia el proceso, desde el 30 de enero hasta el 30 de abril, o sea, 90 días, nosotros vamos a tener ese documento abierto a discusión. Y tenemos un calendario muy intenso de actividades públicas para discutir el documento, y hemos habilitado pues toda una serie de herramientas que complementen el proceso tradicional de vistas públicas para tratar de llegar a más ciudadanos. Toda persona que nos ha pedido hacer un foro, participar de una discusión, una mesa redonda, una conferencia, etcétera, le hemos dicho que sí. Y estamos en el proceso de seguir añadiendo a esas actividades. Es importante, de nuevo, que la ciudadanía conozca para que participe. Los procesos deliberativos son importantes, pero yo creo que para poder llevar a cabo un proceso de deliberación tiene que haber un conocimiento del documento, y aquí hay una cuestión muy técnica también que se junta y pues que hay que tratar de superar. Nosotros nos dimos a la tarea de buscar una forma en la que pudiéramos hacer un documento altamente técnico accesible a la ciudadanía, y hemos hecho un esfuerzo grande en esa línea, y creo que hemos transformado el documento. Todo esto, hay que decir, con un presupuesto muy reducido, realmente ha sido con los recursos ordinarios de la agencia que hemos hecho lo extraordinario, tratando de compensar los déficits que había, ¿no? Y demostrar lo que se puede hacer. Sabemos que el futuro va a ser mejor, y pues tenemos que apostar a eso, pero tenemos que actuar conforme a las circunstancias actuales, ¿no? Y
Y reconocimos ese reto y nos dimos a la tarea de trabajar esto. El plan, de nuevo, pues trata de traducir en un lenguaje fácil de comprender y con mucha gráfica una información que de otra forma solamente pues ciertos profesionales que pueden ser de la ingeniería, la arquitectura o la planificación pudieran entenderlo. Y nosotros queremos que todo el mundo pueda entenderlo. Así que un poco pues las presentaciones toman ese espíritu. Y el documento que presentamos mañana es un documento que necesariamente va a transformarse de aquí a dentro de 91 días. El documento que acabemos adoptando una vez concluido este proceso va a ser un documento que va a nutrirse de ese diálogo. Igual que desde octubre este documento ha ido evolucionando producto de estas discusiones que hemos tenido en esas 50 y pico de reuniones que hemos realizado. Y eso también es lo que uno se tiene que abrir a poder hacer, porque aquello de sacar un documento escrito en piedra, que entonces luego se cumplía con el proceso y se adoptaba lo mismo que se había presentado a discusión pública, eso ya no vale. Yo creo que nadie acepta eso y no es correcto, porque uno aprende en el diálogo. Miguel. Sí, puedo entender el planteamiento de flexibilidad que trae, que es un poco también consecuencia de dónde está la disciplina de la planificación, el urbanismo en estos momentos, ¿verdad? Hay una cierta desconfianza con respecto a los planes maestros, a las visiones, digamos, del orden duro, ¿verdad? Y claro, la flexibilidad, curiosamente, es uno de esos bastiones donde parecerían estar de acuerdo tanto los progresistas que buscan pues procesos participativos, dinámicos y demás, como incluso los grupos conservadores en cuanto a que ven en el gobierno un instrumento para el enriquecimiento propio y ven los procesos de planificación en instrumentos pues para lograr decisiones sobre sus propiedades, reclasificaciones de sus fincas y todas esas cosas que no son tan bonitas. Y claro, la flexibilidad, pues, de momento parece ser, pues un término democrático, inclusivo, que todos aplaudimos y demás. Ahora, o sea, la situación del suelo en Puerto Rico, digamos, el comentario de Marquesina que corre entre boca y boca de que aquí no ha habido planificación, de que aquí cada cual ha hecho lo que le da la gana, tanto el pobre como el rico y todo lo que está entre medio. O sea, frente a ese tipo de comentarios, ¿de verdad tú crees que el problema que ha habido en Puerto Rico en estas 7 décadas, digamos, de crecimiento, es un problema de que hemos sido muy estrictos, ha habido un orden duro y entonces tenemos que flexibilizarlo? ¿Dónde realmente estamos con respecto a ese dilema? Y claro, no queremos polarizar la discusión entre dureza versus flexibilidad. Lo que pasa es que, o sea, la realidad está allá afuera y nos da en la cara. O sea, luce Puerto Rico y su uso del suelo. O sea, el retrato de Puerto Rico hoy es el retrato de un país que nació del orden. Porque, o sea, ahí sí que, o sea, te pregunto, el plan de uso de terrenos en ese sentido, frente a ese descalabro, digamos, construido, ¿qué introduce el plan de uso de terrenos? ¿Más flexibilidad para seguir esa línea? ¿O hay elementos de control, reivindicaciones en lo que ustedes están proponiendo? Mira, yo creo que nadie en su sano juicio, ¿verdad?, puede decir que lo que hemos construido en Puerto Rico es algo ideal o algo que incluso que nos sirva bien. Nosotros tenemos unas ciudades que no nos sirven bien y tenemos una ocupación del territorio que deja mucho que desear. O sea, nosotros vemos el campo, vemos todo el territorio y la forma en que hemos ido ocupándolo es algo que no es que no es ni ideal ni algo positivo. Entonces,
Aquí hay muchas cosas que también inciden, porque yo creo que hemos sido estrictos en unas áreas, muy laxos en otras, y como que yo creo que no hemos tenido, me parece que como colectivo no hemos tenido muchas oportunidades de sentarnos a ver cuáles son esas cosas que hay que mejorar, dejando a un lado el ay bendito. Porque aquí todo el mundo entiende que una finca es posible dividirla en tantas unidades como hijos tienes, pero nadie pensaría que mi apartamento en Santurce se divida en 4 bloquecitos o en 3 bloquecitos para dejarle uno a cada uno de mis herederos, porque no lo permitiría el condominio y no lo permitiría nadie, y nadie lo pensaría como algo razonable. Pero todas las fincas en Puerto Rico se entiende que se pueden dividir en tantas unidades como hijos tienen. Entonces, ese tipo de cosas hay que reflexionar sobre ellas, porque cerca del 50% de lo que se ha construido en Puerto Rico se ha construido por procesos informales o a través de lotificaciones y segregaciones que no cumplen con toda una serie de procesos de orden y que permiten hacer una programación de infraestructuras para llevarle servicios, etcétera, etcétera. Y eso nos cuesta a todos. Y nos cuesta no solamente en dinero, nos cuesta en la degradación de los medios naturales, las calidades del agua, la calidad del aire y las posibilidades de futuro de industrias como pueden ser la agricultura o el turismo, ¿no? Y otras más, porque también pasa lo mismo con industrias duras como pueden ser las de extracción de materiales o las que pueden ser de producción de farma o algunos otros componentes. Nosotros hemos actuado bastante al garete. Y ese tipo de cosas, pues es necesario estructurarlo. Cuando hablo de la flexibilidad, no hablo del cambio de las determinaciones de una política pública de uso del suelo. Lo que hablo es que nosotros tenemos que proyectar, tú sabes, cómo es la evolución que debe tener Puerto Rico, y ahí uno tiene que tener también en esta parte del juego, que es la propuesta general, uno tiene que tener cierta flexibilidad para escuchar. Las ideas, y yo creo que pues el resumen de cada quien pues muestra lo que es la trayectoria de uno, ¿no? Para bien y para mal, y esas experiencias pues un poco llevan a lo que uno propone ahora, y han informado lo que han sido las propuestas iniciales. Sin embargo, también hemos encontrado que habían unas áreas que no estaban bien atendidas en lo primero que estábamos pensando para el plan de uso de terreno, y hemos tenido la agilidad y la flexibilidad para revisarnos nosotros mismos, para ser cónsonos con lo que uno entiende que debe ser el desarrollo futuro de Puerto Rico, ¿no? Sí, yo quisiera en esa misma línea de Miguel un poco hablar sobre tal vez esos criterios que ustedes han usado para definir las diferentes zonas. Pienso también un poco contraponiéndolo en una discusión mayor, ya más de corte teórico, sobre las posibilidades. Yo creo que en esto también nos interesa profundizar sobre para qué planificamos, ¿no? Desde algunos enfoques teóricos, tal vez los más progresistas o los más concentrados en políticas públicas que podríamos llamar progresistas, aspiran a planificar para la justicia. Obviamente, eso es un concepto que en sí ya es todo una lucha política en cómo definirla, y puede resultar ambiguo, pero sin duda alguna ha habido personas que de alguna forma quisieran, entre otras cosas, usar criterios no solamente de participación en sentido deliberativo, etcétera, sino también de redistribución, en términos de cómo los grupos que históricamente han sido marginados en el territorio, de alguna manera u otra,
a través de la planificación pueden, digamos, dejar de ser marginados en estos procesos. Obviamente, estos son preguntas difíciles, pero nos parece que también necesarias. Y un poco como en estos procesos de discusión, cuán abiertos estamos, digamos, no solamente a escuchar a todo el mundo, por supuesto, pero a tomar decisiones que obviamente no todo el mundo va a estar de acuerdo con todas las decisiones. Y un poco desde una perspectiva crítica, que en este programa le damos el protagonismo, cómo, digamos, esa flexibilidad podría ser flexible, valga la redundancia, para que los grupos históricamente marginados, por llamarle así, pues participen y tengan mayor decir, digamos, en estos procesos. No sé, por ahí un poco rearticulando o profundizando en esa discusión, pero vamos a una pausa bien rapidito y regresamos a Puerto Crítico. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Flamenco, sinónimo de pasión, de amores y desamores. El cante hondo se manifiesta durante esta temporada de Musicalista, cuando las entrevistas a los precursores de la música indie la hacen esos intérpretes del flamenco en Puerto Rico. No importa en qué parte del mundo te encuentres, los miércoles son de Musicaliza, de 7 a 8 de la noche por Bonita Radio, con la periodista Julia Alemán, de la mano de Fusión Honda. Y regresamos a Puerto Crítico, hoy con Pedro Cardona Roy, vicepresidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Mira, en respuesta a tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que la planificación puede tomar múltiples vertientes, como tú dijiste, pero me parece que una de las piezas que siempre debe estar, y no hablo desde el punto de vista de discusión académica ni nada, pero todo lo que uno hace en la planificación de alguna forma tiene incidencia sobre el ser humano. Me parece que las ciudades no hacen sentido y hablar sobre el territorio no hace sentido si no tomas en cuenta el ser humano para el que estás trabajando, ¿no? Así que eso es desde una óptica así como que bien personal, pero creo que no hay forma de hablar de planificación sin el componente humano. Hay un componente ciertamente de justicia, ¿verdad? De todo lo que ha sido, pues, el desarrollo de comunidades que existen a lo largo y a lo ancho de todo Puerto Rico, que han vivido en condiciones de marginalidad, con pocas oportunidades de acceso a educación, a bienes, a servicios, a condiciones adecuadas de habitabilidad, etcétera, etcétera, que tienen que ser atendidas. Pero eso, tú sabes, ¿cómo se traduce eso? Nosotros hemos estado identificando en estos meses áreas de riesgo en Puerto Rico. Hay alrededor de unas 600,000 personas que viven en áreas de riesgo en Puerto Rico hoy día. Entonces, pues uno tiene que ver cómo es que maneja esas comunidades, manteniendo la cohesión de lo que son los tejidos sociales y las comunidades que están allí, pero que uno no acentúa esa condición de riesgo y busca la forma de mejorarla, atendiendo desde hoy lo que son los manejos de esos riesgos, para que en caso de evento uno pueda dar la asistencia necesaria a esos grupos, pero buscando también formas de eliminar esas condiciones de riesgo y de nuevo, lo importante también de forma prospectiva, que nosotros no estemos creando nuevas comunidades en áreas de riesgo por inundación, por maremoto, por licuación del terreno, por fallas, por deslizamiento, etcétera. Y traigo un ejemplo. Cuando a nosotros nos tocó analizar el caso de Villa España, nosotros encontramos que desde los años
50 se tenía conocimiento de que el mogote de Santa Ana era un área de muy alta susceptibilidad de deslizamiento. Y cuando se propone la urbanización inicial, se mantiene un retiro de 50 metros del pie, de la base de ese mogote de Santa Ana. Y es con posterioridad, en los años 80, a través de un proceso de lotificación de un remanente de la finca original, que se ponen casas en el pie de ese mogote, que son las casas que luego sufrieron los derrumbes, el primero en el 2009, del que se tiene noticia, ¿verdad? Y los otros en el 2012 y 2013. Eso no solo estuvo poniendo a esas familias en riesgo y pudo haber gente que muriera en estos eventos y pues por suerte no se dio, pero está costando a todo el país más de $1 millón para hacer la relocalización de esas familias, la estabilización del mogote y toda una serie de otras cosas que las estamos pagando todos, pero que pusieron a todas estas personas en precario durante tiempo. Así que ese tipo de cosas también hay que analizarla. La participación ciudadana es fundamental. Y la participación ciudadana, pues yo la veo no solamente desde el proceso de abrir, ¿verdad? Que los planes no se estén mirando solamente en una vista pública y solamente por 15 días o 30 días. También implica la consideración de esos ciudadanos en todo el proceso de planificación y particularmente las comunidades. El Caño Martín Peña, ¿sabes?, con el que he colaborado por muchísimos años, es una comunidad que tengo muy presente, ¿verdad? Y la condición de riesgo y también la condición que se mantuvo allí de que lo manteníamos ocultos por años, porque no queríamos ver la realidad que habíamos creado allí. Miguel, ¿quieres comentar algo? Un poco en plan ya cierre. O sea, te pregunto, ¿cómo han respondido los gremios profesionales vinculados a la industria de la construcción, sean arquitectos, sean los ingenieros y los propios colectivos de constructores de hogares, asociaciones de contratistas y demás? Porque uno ha visto expresiones en la prensa y los medios donde daría a entender que les preocupa el plan de uso de terreno y que ya empiezan a escucharse pretextos de naturaleza técnica para sabotear el proceso. Porque parte de lo que uno ha visto en la gran historia del plan de uso de terreno en Puerto Rico es que en realidad, aunque todo el mundo quisiera un instrumento de mano dura, de mayor control quizás de la planificación, y digo todo el mundo, la ciudadanía, que se queja de falta de planificación, los sectores de la construcción y los aliados profesionales que han tenido casi que han nadado en la dirección opuesta y se han utilizado muchas excusas de naturaleza técnica donde esto se podría hacer mejor y demás, o abrir los procesos a tanta traba burocrática que hacen imposible que se pueda aprobar esto y tener una visión de conjunto. Te pregunto, ¿cuál ha sido la respuesta ahora o qué se vislumbra en el horizonte frente a la inminente llegada del plan de uso de terreno? Mira, nosotros nos hemos reunido con todos los grupos que tienen que ver con la industria de la construcción, entre otros, ¿verdad? Y hemos estado con los ingenieros, con los arquitectos, planificadores, constructores de hogares, contratistas generales, productores de agregados y todos esos componentes. La reacción que nosotros hemos recibido de ellos ha sido una reacción muy positiva. Y el diálogo, pues ha sido un diálogo muy franco y de apoyo realmente hasta ahora. Claro, el proceso realmente inicia mañana cuando todo el mundo tenga acceso al documento y yo creo que van a formar su opinión definitiva a partir de mañana. Pero sí se ha logrado, ¿sabes?, allanar bastante el camino y presentar en qué es que nos estamos fundamentando para hacer las propuestas que estamos haciendo.
Y hemos hecho el análisis, como tú sabes, pues del sector que yo vengo, pues nosotros hemos virado la ecuación y mirado, ¿sabes?, cómo es que se da el desarrollo en Puerto Rico y planteando en los términos que ellos entienden la actividad de la construcción. Es importante para un plan de uso de terreno considerar el desarrollo económico y nosotros lo hemos considerado, pero también nosotros tenemos que poner un tipo de control a lo que son recursos de valor para todos nosotros. No podemos hacer un plan sin reconocer el valor de los sistemas naturales, el valor de las fincas agrícolas. Y van a ver, mañana nosotros estaremos mostrando un plan que tiene 611,000 cuerdas de suelo agrícola para protección y para su desarrollo. O sea, no protección para separarlos, sino que se conviertan en lugares activos de agricultura. Y eso significa que se estarán creando también industrias locales que permiten que la ciudadanía pueda hacer de la agricultura pues un negocio lucrativo que nutra a nuestros sistemas públicos y a todo, de comedores, escolares, etcétera, etcétera, de productos locales, cosa que habíamos ido perdiendo. Hoy hay 67,000 cuerdas de suelos agrícolas protegidos y estamos hablando de que estaríamos pasando a 611,000 cuerdas de suelos agrícolas. Y eso es bien importante para el país y para la proyección de toda una serie de actividades económicas aquí en Puerto Rico. Bueno, pues estamos hablando definitivamente de desarrollos posibles. Y ojalá esos desarrollos posibles estén relacionados con la agricultura, estén relacionados con la participación, con la justicia y con estas dinámicas de Puerto Rico posibles que queremos, planificados desde una perspectiva y una plataforma solidaria. Gracias, Pedro Cardona Roy, por estar con nosotros. Gracias, Miguel Rodríguez Casellas, como siempre, desde Sydney, Australia. Gracias, Natalia Suárez, por ser nuestra técnico. Y mañana en adelante veremos esa discusión del plan de uso de terreno, que también será un campo de batalla, pero esperemos que desde, digamos, la solidaridad y un mejor Puerto Rico para todos, pero que ese todo también incluya, digamos, a los históricamente marginados. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes, gracias por la amabilidad, siempre mi respeto y admiración a ustedes y a este programa. Hasta la semana que viene.